Bien, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos permite una vez más, ¿verdad? Estar aquí y vemos cómo día con día Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose, ¿verdad? De una manera maravillosa. Y eso pues no podemos negarlo. Bien, hermanos, vemos que el tiempo es corto y la Escritura dice que si los tiempos no se acortaran, ninguno sería salvo. Entonces vamos, hermanos, a entrar a la palabra, vamos a entrar al mensaje, vamos a escuchar el consejo de Dios, ya que día con día Dios nos aconseja, Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios nos habla, hermanos, para que veamos, hermanos, de qué forma estamos viviendo la vida cristiana. Para eso Dios nos habla diariamente, Dios no descansa. Yo sí descanso, pero Dios no. ¿Sabe una cosa? Una vez me llamaron para que fuera a ver un hermano que estaba un poco grave allá en el hospital regional. Y serían como las 3 de la mañana. Oye, llegué allá como a las 3 de la mañana y sabe una cosa. A esa hora todavía el Señor estaba hablando, levanté mis manos y dije, Señor, gracias. Porque hasta ahorita, Señor, tú hablas día y de noche porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos se den cuenta de tu palabra, del plan que tú tienes para cada uno del género humano, Señor. Y hermanos, y gracias a Dios, hermanos, que todo salió bien y pues Dios no descansa como yo, hermanos. Dios sigue trabajando. Y es maravilloso porque Dios nos sigue dando la oportunidad de seguir trabajando dentro de su obra para su gloria, hermanos. Bien, vamos a entrar al mensaje, ya es hora. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Ahí en el libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 2. Hoy aquí va a estar el consejo del Señor. Le dije que le iba a estar hablando, predicándole sobre los profetas menores y hasta ahorita muy bien. Hoy es el día, en este día voy a predicarle sobre Malaquías, posiblemente la próxima semana o el día que Dios ponga los medios. Voy a hablarle sobre otro profeta menor, posiblemente sea en Amos, posiblemente sea en Oseas o Nahum, no sé, lo que Dios lo que Dios ordene, ¿verdad? Porque pues yo no me puedo poner al tú por tú porque yo puedo programar muchas cosas, pero el de la palabra, el de última palabra es el Señor. Y hoy pues pone los medios, ¿verdad? Que yo le hable a través de este profeta menor llamado Malaquías. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? O sea, vamos a darle lectura de Malaquías capítulo 2, versículo 7. Y este versículo voy a darle lectura en dos ocasiones, porque siempre cuando es un versículo, pues le doy lectura en dos ocasiones. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 7. Dice así, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y así también lo mismo el pueblo. Buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Una vez más, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, así también lo mismo el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Vamos a estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Para que sea el Señor quien hable y quien tome este lugar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Una vez más, Dios, porque has tenido a bien, Señor, de estar una vez más en este lugar. Señor, delante de tu una presencia. Siempre, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo es de que tu nombre sea muy glorificado, Señor. Y en esta hora, Señor, le hemos dado lectura a tu palabra y estamos disponibles para escucharla. Señor, toma este lugar es tuyo. Señor, y sea hecha tu voluntad, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Bien, vamos a entrar al consejo, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra. Hoy el consejo que Dios tiene para usted y para mí está aquí en este libro llamado Malaquías, ¿verdad? Y en el capítulo 2, versículo 7. Y hermanos, y nos habla, dice que así como los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, pues así también lo mismo el pueblo, ¿verdad? Buscarán la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Quiero decirle, hermanos, que realmente Malaquías fue el que escribió este libro. Y como siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿verdad? Y lo seguiré anunciando, de que cada uno de los nombres de los profetas tiene un significado. Por ejemplo, el nombre de Malaquías significa mensajero.
Y la Septuaginta, o sea, el texto hebreo, hermanos, le ha dado el significado como ángel. Y un ángel, sabemos, hermanos, que un ángel es un mensajero. Y un mensajero, hermanos, podemos ver con claridad que puede ser un humano como un espiritual. Y hay de aquellos de que infieren, por lo tanto, hermanos, y que el nombre de Malaquías es tan solamente un título y que el nombre de este profeta no se sabe nada. Ciertamente quiero decirle que nuestra información acerca de este profeta llamado Malaquías es tan limitada como lo es acerca del origen de los ángeles. No sé cuántos habrán metido a buscar información acerca del origen de los ángeles. Yo, hermanos, me he llevado mucho tiempo buscando información acerca del origen de los ángeles y mi información acerca del origen de los ángeles ha sido muy poca. Así es con este profeta. Nuestra información acerca de este profeta realmente, hermanos, es muy limitada, pero algunos comentaristas sugieren de que este profeta, hermanos, Malaquías, él era un ángel espiritual. Pero déjeme decirle que si usted lee este libro con mucho cuidado y con mucha atención, se va a dar cuenta que realmente no hay ninguna base para esto. No hay ninguna base para esto. De que realmente Malaquías era un ángel espiritual. Y quiero decirle que el tema del mensaje de hoy le he puesto como tema el mensaje y no el mensajero. Posiblemente se pregunte, bueno, pero ¿por qué le puso el mensaje y no el mensajero? Déjeme decirle que tengo 42 años dentro del Evangelio, ¿verdad? Y durante esos 40 años he visto muchos cristianos como usted y como yo, que han puesto su vista, su confianza, hermanos, en el mensajero. Y todos aquellos hermanos que vi atrás, que pues, se pusieron sus ojos, o hermanos, en el mensajero, han vuelto atrás. ¿Y sabe por qué? Porque un mensajero, hermanos, aleluya, tiene errores, tiene fallas, porque es un humano. Y un humano no es perfecto. Perfecto solamente es nuestro Dios. Solamente nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces mi consejo es que usted nunca ponga su vista en el mensajero. Porque va a haber muchos errores, muchas fallas. Porque pues, no es perfecto. Entonces ese es mi consejo. Nunca ponga usted su vista en el mensajero, sino en el mensaje. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Por eso. En Dios no hay falla, hermanos. Todo es seguro. Todo lo de Dios es seguro. Allí no falla. ¿Verdad? Porque Dios no falla. Y déjeme decirle que Malaquías, realmente él fue el último profeta de los menores. Así como Nehemías, él fue el último de los historiadores que profetizó durante la parte posterior que duraba la gobernación de Nehemías. Malaquías realmente, hermanos, él era un ángel del Señor, era un mensajero del Señor. Y quiero decirle que Malaquías hizo 3 referencias muy interesantes en cuanto a otros mensajeros del Señor, en el cual se deleitó en usar su propio nombre. Fíjese. Posiblemente se pregunte, bueno, pero pues ¿cuáles son esas 3 referencias que Malaquías hizo en cuanto a otros mensajeros del Señor? Pues se las voy a mencionar, se las voy a decir. Y quiero decirle que la primera referencia que Malaquías hizo en cuanto a otros mensajeros del Señor, en el cual se deleitó en usar su propio nombre, fue aquí. En este versículo que usted y yo le hemos dado lectura, aquí en Malaquías 2:7. Aquí Malaquías se está refiriendo a Leví como mensajero de Jehová. Y como aquí Malaquías se está refiriendo a Leví como mensajero de Jehová, entonces quiero decirle que podemos ver con claridad de que todo aquel que testifica de la grandeza y el poder de Dios, él es un ángel del Señor. Claro. Porque el que es del mundo habla del mundo y el que es de Dios habla de Dios. Y todo aquel que testifica de la grandeza y el poder de Dios, ese es un ángel del Señor.
La segunda referencia que Malaquías hizo en cuanto a otros mensajeros del Señor, en el cual se deleitó en usar su propio nombre, fue realmente, hermanos, cuando Malaquías hizo la referencia de la venida de Juan el Bautista como mensajero de Jehová. Y como aquí Malaquías, hermanos, hizo la referencia de la venida de Juan el Bautista como mensajero de Jehová, entonces quiero decirle que a Juan el Bautista se le ha denominado el Malaquías del Nuevo Testamento. Posiblemente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué se le domina o por qué se le ha dado ese privilegio de ser Malaquías del Nuevo Testamento? Déjeme decirle por qué. Porque donde el ministerio del Malaquías del Antiguo Testamento cesó, o sea, terminó, allí Juan el Bautista inició su ministerio. Por eso, dice, por eso se le ha dominado a Juan el Bautista, hermanos, el Malaquías del Nuevo Testamento. Porque allí inició él su ministerio. Y la tercera referencia que Malaquías hizo, hermanos, en cuanto a otros mensajeros del Señor, en el cual se deleitó en usar su propio nombre, fue precisamente cuando Malaquías hizo la referencia definida de la venida de Cristo como el ángel del pacto. Fíjese allí en Malaquías 3.1. Malaquías 3.1 nos habla de esta manera diciendo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el cual nosotros buscáis. Y el ángel del pacto, ¿quién dice? Vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por medio de Malaquías 3.1, usted y yo nos damos cuenta, hermanos, que el ángel maravilloso, aquel ángel poderoso del Antiguo Testamento, aquel ángel que libró a aquellos 3 jóvenes hebreos del horno ardiente allá en Dura, aquel ángel maravilloso que fue y le tapó la boca a los leones para que no le hicieran daño a Daniel, ahora aquí en el Nuevo Testamento, aquel ángel maravilloso del Antiguo Testamento, aquí ahora viene siendo el Cristo maravilloso, el Cristo de la gloria, el Cristo preencarnado. Y si ese ángel maravilloso, hermanos, ahora es el del Nuevo Testamento, entonces quiero decirle que no es un ángel cualquiera el que está de parte suya, sino que hay un ángel poderoso que tiene poder para librarlos de las garras de la misma muerte. Y yo creo que estamos conscientes de que en nuestra parte hay un Dios poderoso que siempre está vigilando nuestras vidas. ¿Para qué? Para librarnos del mal. Dice. Pero quiero decirle algo. Y lo que le quiero decir es esto, que aquí, esta profecía de Malaquías revela una era amartiguada, llena de pecado, en donde el pueblo de Israel estaba insensibilizado al pecar. Israel se hallaba en un estupor espiritual sin convención alguna, que esto viene siendo el estado más bajo de pecado, en el estado más bajo de maldad. Porque en los tiempos de Malaquías, Israel celebraba sorpresa que Dios les censuraría. Se portaba como niños malhumorados y enojadizos, fingían conocerlo todo, pero realmente Israel en los tiempos de Malaquías carecía del elemento indispensable que hace sabia a las personas. Dice. Posiblemente se pregunte, pero bueno, ¿cuál es el elemento que hace sabia a las personas? Se lo voy a decir. En el libro número 5 del Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 12, o sea, en el libro de Deuteronomios, allí Dios le hizo una pregunta al pueblo de Israel. Y la pregunta que Dios le hizo al pueblo de Israel fue esta, que Dios le dijo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Oiga, qué pregunta tan más sugestiva. Sí. Oiga, y si Dios nos hiciera esa pregunta, ¿qué contestaríamos? ¿O qué respondería usted? ¿O qué contestaría? ¿O qué contestaríamos si Dios nos hiciera esa pregunta? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué contestaríamos? Yo creo que si Dios nos hiciera esa pregunta, hermanos, hablando humanamente, usted y yo responderíamos: bueno, lo que Dios pide son penitencias. Lo que Dios pide pues son sacrificios. Lo que Dios pide pues son largos y molestos ayunos. Yo creo que eso era lo que responderíamos, ¿verdad? Pero si usted va a Isaías 58, ahí se da cuenta usted que realmente Dios nunca le exigió a su pueblo y ni le exige ayunos. Ahí está en Isaías 58. Vean. Más que el hombre, como se ve perdido y quiere siempre sacar algo de parte de Dios, busca un medio. Y el hombre, pues al pueblo, ¿verdad?, ha buscado el ayuno para que Dios le conceda pues un beneficio para su vida. Pero realmente, fíjese, hermanos, pero realmente Dios no pide sacrificios.
Dios no pide nada de eso. Ahí habla claramente, a la terminación del versículo 12, dice, que le temas a Jehová tu Dios. Pero ese temor no significa que usted le tenga miedo, que usted se aleje, se aparte y huya de Dios por tenerle miedo, no. Este temor hacia Dios significa reverencia, respeto y obediencia. Lamentablemente todo el pueblo de Dios adolece de esto. Lamentablemente. Tengo 10 años observando la iglesia del Señor y le tengo malas noticias. 10 años. He visto durante estos 10 años que el pueblo de Dios, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. La he estado observando a dónde va, a dónde se mete, con quién anda, cómo habla, cómo se expresa. Y le tengo malas noticias. Fíjese. Yo creo que por esta razón Dios habla cada día. Cada día nos habla para que no nos desviemos, para que no vayamos derechitos. Por eso Dios le hace una pregunta. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Reverencia, respeto y obediencia, porque la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que Dios pide. Mire, lamentablemente, ya ahorita el cristiano en estas alturas ya no hay reverencia, ya perdió la senda de la reverencia, respeto y obediencia. Ahorita ya no hay. Ya el cristiano no sabe en dónde la dejó, en dónde quedó, en dónde se perdió, no sabe dónde está. Me hicieron una invitación. Bueno, usted no está para saberlo, ¿verdad? Pero espero que no le afecte en su vida espiritual. Pero le voy a decir. Me hicieron una invitación, fui a la invitación y estuve observando. Hermanos, como siempre, ya le dije, tengo 10 años observando la iglesia. Yo no le digo nada a la iglesia, sino simplemente la observo. Oiga, y pues los cristianos iban llegando, se iban sentando a su banca, y cuando llegaban y sentaban a su banca, cruzaban el pie, cruzaban sus brazos. Oye, mire, estaban así, mire. Como si estuvieran en un teatro esperando un espectáculo. Fíjense, ¿dónde está la reverencia? Dios no se cansa de decirle ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pero aún, fíjese, aunque Israel vivía en el estado más bajo de maldad, en el estado más bajo de pecado, Dios lo sigue amando. Dios le demuestra su amor a Israel. Porque Dios ama al pecador, pero el pecado lo aborrece. Por eso Dios habla día con día, le habla a su pueblo. Y Dios le declara su amor a Israel y le dice, yo os he amado, dice Jehová, ahí capítulo 1, versículos 2 y 3, fíjese, dice, yo os he amado, dice Jehová. Y cuando Dios le declara su amor a Israel, fíjese cómo le responde Israel. De una manera grosera. Porque cuando Dios le declara su amor a Israel, le contesta y le dice, ¿en qué nos amaste? Imagínense. Y así es con todo aquel que se rebela contra Dios y se va tras la maldad, se va tras el pecado. Cuando Dios le habla, porque Dios lo sigue amando. Cuando él se va tras la maldad y tras el pecado, Dios todavía va detrás de él porque lo ama y le habla. Y cuando Dios le habla, le responde como Israel de una manera grosera. Dice, ¿en qué nos amaste? Y Dios le declara, le dice, amé a Jacob y Esaú aborrecí. Aquí vemos claramente, hermanos, cómo Israel en los tiempos de Malaquías dudaba en gran manera del amor de Dios. Por eso Dios le recuerda el origen de la nación. Cuando Dios le dijo que tanto Esaú como Jacob es una historia de hermanos gemelos, Dios les hizo una diferencia ya en el principio. En Génesis 25, 22 al 23. Pero aquí habían pasado como 1500 años antes de que Dios lo declarara, así como lo está declarando aquí. ¿Y por qué Dios diría, amé a Jacob y Esaú aborrecí?
El verdadero problema no se trata de que Dios haya aborrecido a Esaú, sino de que Dios amara a Jacob. ¿Por qué? Porque ese amor hacia Jacob realmente tuvo que ser por amor y gracia. Esto usted puede verlo allí en el libro de los Romanos, capítulo 9, del 10 al 13. Y si usted le da lectura a ese pasaje bíblico, realmente se va a dar cuenta y le va a dar la razón a Dios y va a decir, realmente Dios tuvo mucha razón de haber dicho esto. Amé a Jacob y Esaú aborrecí. Sí. Por eso Dios no solamente le habla a Israel, sino a los líderes. Sí, a los sacerdotes. Les habla. Y los reprende por profanar su santo nombre. Y Dios le habla a los sacerdotes de esta manera diciéndoles, sí, pues si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero tanto los sacerdotes como Israel vivían en el estado más bajo de pecado y más bajo de maldad. Le contestan al Señor y le dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense, los sacerdotes, los líderes, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le declara, dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y los sacerdotes le responden, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué? No sabemos. ¿En qué te hemos deshonrado? Oiga, al deshonrar el santo nombre del Señor es una acusación verdaderamente seria. ¿Por qué cree usted que aquí Israel y los sacerdotes estaban descartando la acusación que Dios les estaba haciendo con un cabezón indiferente y con una ignorancia fingida? Sí. Y a través de esto nos damos cuenta que realmente Israel aquí había hecho despreciable la mesa del Señor. Sí. Cuando ellos descartan la acusación que Dios les estaba haciendo, Dios les dice, oye, párate. ¿Qué pensáis tú? ¿O qué crees tú? ¿Que la mesa del Señor es despreciable? ¿Crees tú que la mesa del Señor es despreciable? Dios le habla. ¿Y sabe por qué? Le habla así. Porque Israel estaba actuando de una manera temeraria. Y cuando el pueblo de Dios actúa de una manera temeraria contra Dios, está obligando a Dios que Él use su rigor contra él. Y eso fue lo que hizo Israel, estaba actuando de una manera temeraria. Por eso Dios le habla y dice, oye, párate, ¿qué crees tú? Que la mesa del Señor es despreciable. ¿Es despreciable la mesa del Señor? Dios se para en su lugar aquí. Se para en su lugar como Dios. Y le dice a Israel, ¿sabes qué? De aquí en adelante, todo lo que tú traigas aquí a mi casa, tiene que hacer cosas limpias, sin mancha o defecto. Eso estaba haciendo Israel, estaba obligando a Dios que le exigiera. De aquí en adelante, todo lo que traigas aquí a mi casa tiene que ser cosas limpias, sin mancha o defecto. Oiga, pero como Israel vivía en el estado más bajo de maldad, en el estado más bajo de pecado, ¿sabe qué hacía Israel? ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe qué hacía? Cuando una res vieja se enfermaba o era herida, ¿no cree usted que Israel la echaba allá para que allá muriera ese animal? No, ese animal viejo, enfermo y herido lo llevaba deprisa al templo. ¿Y sabe para qué? Para que se lo ofrecieran a Dios en ofrenda o sacrificio. Fíjese lo que hacía. Y recuerdo algo que pasó hace unos 35 años en la iglesia donde yo serví a Dios, unos 35 años. En esa ocasión estábamos en pleno culto evangelístico y luego se levantó una hermana y dijo, hermanos, tengo algo que anunciarles de parte del Señor. Tomó lugar y dijo, hermanos, ¿saben qué? Hoy por la mañana Dios me habló y me dijo que les anunciara esto que les voy a decir. Dios me dijo que les dijera a ustedes que todo lo que ustedes le traigan a Dios, Él lo recibe.
pensé y dije, ¿cómo? Y cuando ella ya anunció eso, que Dios le había dicho un domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, que le anunciara a su iglesia que todo lo que le traiga a su pueblo, a él lo recibe. Abandonó el lugar, dijo, hermanos, Dios los bendiga, y tomó su lugar. Y entonces, hermanos, pues yo, no sé, me dio algo y dirigí la vista a mi pastor, y ya mi pastor ya me estaba viendo, y nomás me hizo así, dile, como siempre, me echaba por delante. Dile. Ahí está, dijo, órale. Oiga, hermanos, pues tuve que tomar el lugar. Y les dije, hermanos, Dios los bendiga, tomo este lugar para aclarar lo que dijo la hermana, lo que anunció la hermana. La hermana anunció que Dios le había dicho que todo lo que usted y yo le traigamos al Señor, el Señor lo recibe. Y yo, para aclarar esto, únicamente le voy a hacer una pregunta a la hermana. Y la pregunta que le voy a hacer a la hermana es esta: hermana, si yo traigo una naranja aquí, le hago un agujerito así, la comienzo a aplanar, le saco todo lo que trae adentro, y cuando ya no tenga nada, se la voy a dar a usted para que se la coma, ¿se la comería? Y dijo la hermana, ay, hermano, pues ¿dónde cree que voy a comer eso? Pues eso ya no sirve, ya no tiene nada. Dijo, bueno, así es el Señor. Si al Señor le vamos a traer basura, el Señor no lo va a recibir, porque en el muladar no es basurero. Él es un Dios 3 veces santo. Entonces todo lo que le traemos no puede recibir. Si usted, siendo humana, imagínese, no recibe cosas que ya no sirven, pues mucho menos el Señor. Amén. Sí. Así es, hermanos. Así Israel llevaba aquella red vieja a la casa del Señor para que se la ofrecieran al Señor en sacrificio. ¿Usted cree que Dios le iba a recibir ese animal si ya les había dicho que todo lo que trajeran a su casa tenían que ser animales limpios, sin mancha o defecto? Claro que no. Dios se la rechazaba ese animal, en ese estado, en esa condición. Se la rechazaba. Pero no se la llevaba para su casa. ¿Sabe qué hacía Israel? Fíjese lo que hacía. En un lado del templo había una puerta en donde los levitas recibían, hermano, las ofrendas del pueblo. Y el pueblo de Israel, cuando llevaba esa res en ese estado, en esa condición, y que Dios se la rechazaba, la sacaba de prisa, corriendo, que no fuera a quedar ese animal ahí adentro. Lo llevaba de prisa y se lo llevaban los levitas. ¿Y sabe para qué? Para que los levitas mataran aquella res, la acabaran de matar, la descuartizaran y la vendieran en un precio barato, y con lo poquito, mucho que le sacaran aquella res enferma, vieja y herida, pues trataran de pagar los impuestos. Oiga, si usted y yo nos ponemos a pensar un poquito en esto, posiblemente llegamos a la conclusión de que digamos, bueno, pues está bien, de perdido la red no se perdía de aún del todo. Poquito, mucho que le sacaran servía para algo. Pero ya vio lo que estaba haciendo Israel con esto, con esta actitud. Lo que Israel estaba haciendo con esta actitud es que Israel estaba cambiando lo que era santo por cosa común. Y cuando el pueblo de Dios hace esto que hace Israel, es porque sus corazones son inmundos. Y cuando el corazón del cristiano es inmundo, todo lo que él tiene, todo lo que él posee, su vestidura, su calzado, su pan, todo es inmundo. Y cuando el corazón del cristiano es inmundo, comienza a dar mal testimonio de Dios entre los gentiles. Mas Dios quiere y siempre ha querido que su nombre maravilloso y glorioso sea grande entre ellos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los gentiles comienzan a deshonrar el santo nombre del Señor por causa de nuestras vidas. Israel además se expresó con otra palabra diciendo, pensaba que su condición, su estado iba a cambiar, iba a mejorar. Dijo que todas las cosas de la casa del Señor en su vida ya era un fastidio. ¿Y sabe qué le pasó a Israel? En vez de mejorar, agravó más su condición descarriada. Porque cuando las cosas del Señor es un fastidio en nuestras vidas, hermanos, porque nuestra vida no está en el Señor, y cuando el Señor no está en nuestra vida, todas las cosas del Señor en nuestra vida viene siendo un fastidio terrible. ¿Por qué cree usted que Israel en los tiempos de Malaquías tomó un ritual, vistiendo ropas largas, cantaban y marchaban por las calles? ¿Por qué cree usted? Porque estaban fatigados, estaban cansados de la adoración espiritual. Ellos creían que Dios tenía algo de mal, pero nunca se les ocurrió en su mente, en su corazón, que los que tenían algo de mal eran ellos y no Dios.
Fíjese. Nunca se les ocurrió. ¿Por qué? Porque tenían la venda de cegueras que el diablo les había puesto. Por eso, ellos aparentaban piedad, pero con sus vidas negaban la eficacia de ellos. Pero aún así, Dios sigue amando a su pueblo. Dios sigue amando a su pueblo, hermanos. Fíjese. ¿Por qué? Porque Dios le hace una invitación a su pueblo. Y la invitación que Dios le hace a su pueblo es que Dios le dice que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. Y si ellos se vuelven a Él, Dios se volverá a ellos. Allí vemos claramente cómo Dios sigue amando a su pueblo, hermanos. Por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Oigan, qué invitación tan más maravillosa. Y vemos cómo Dios aún, podemos ver la grande bondad que Dios tiene para con el hombre aún en el estado en que él se encuentra. Dios no lo desprecia, Dios lo sigue amando. Fíjese. Por eso Dios le hace esa invitación, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿sabe qué dijo Israel? Fíjese allí, capítulo 3, versículo 7. Cuando Dios le hace esta invitación al pueblo de Israel, ¿verdad? Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Israel le contestó y le dijo, ¿por qué tenemos que volvernos? ¿Por qué? Imagínense. Ahí se da cuenta en el estado, la condición que estaba Israel, en lo más bajo de pecado, en el estado más bajo de maldad. Le contestó al Señor, ¿por qué tenemos que volvernos? No, no tenemos por qué volvernos. Imagínense. No sabían que ya no tenían comunión con Dios. No sabían. Estaban cegados. Porque al diablo les había puesto la venda de ceguera. Porque quiero decirle que el pecado es el único que hace división entre Dios y los hombres. Y como el pecado es el único que hace división entre Dios y los hombres, por eso Dios nos habla a través de su palabra de esta manera, diciendo, dejar de ser lo malo y aprender a hacer el bien. Pero surge la pregunta, ¿cuándo vamos a volvernos a Dios? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasó mañana? ¿Fin de semana? ¿Cuándo? ¿O vamos a esperar que los juicios de Dios vengan sobre este mundo para empezar, para volvernos a Él? ¿O vamos a esperar que los juicios de Dios caigan sobre nuestras cabezas, como dice allí en Ezequiel capítulo 9? Que dice, haré recaer mis juicios sobre sus propias cabezas. ¿Vamos a esperar ese día? Sí, la Biblia habla claramente, allí en Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano, porque se podrá llegar el día en que pueda ser demasiado tarde. La palabra de Dios nos habla y nos dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ahora y no mañana, porque mañana no sabemos si será nuestro. Sabemos que vamos a dormir, pero no sabemos si vamos a despertar. Y como estamos inciertos, entonces quiero decirle que es el momento de volvernos a Dios con un corazón constrito y humillado, el cual nunca jamás lo despreciaré a Dios. Pero ¿cuándo vamos a volvernos a Dios? Hoy. La Escritura dice hoy. ¿Hay alguien que se quiere volver a Dios hoy? Pues mientras hace usted una decisión, déjeme decirle que este ha sido el mensaje. Mientras usted hace una decisión, yo voy a darle gracias a Dios por haberme permitido de haber estado una vez más aquí en este lugar, hablándole de la grande misericordia de Dios. Y todo aquel que haga la decisión de volverse hoy a Dios y no mañana, lo pondré en las manos del Señor para que Dios lo reciba con sus brazos abiertos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad más, Señor, que tú me has dado, Señor, al estar aquí, siempre con el fin y el propósito, Señor, de que tu nombre sea muy glorificado. Señor, tu palabra ha sido administrada de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu misericordia, Señor. Te ruego, Dios, por cada uno de aquellos, Dios, que se han de volver hacia ti, Señor, recíbelos. Abre tus brazos, Señor, y recíbelos, Señor, en tus brazos maravillosos, Dios. Cúbrelos bajo el hueco de tu mano para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Prepárense para la próxima. Gloria a Dios.